Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite la oportunidad de reflexionar nuevamente en su palabra. Y continuando con el plan de lectura, vamos a meditar acerca del pasaje que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, todo el capítulo, todo, del versículo 1 al 14. Y para esto vamos a iniciar con una oración. Señor, te agradezco la oportunidad que tú nos das de tener tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas, tú nos dices qué es bueno para nosotros y qué cosas no nos convienen. Te pido, Señor, que tú reveles a nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu lo que está escrito en esta palabra para beneficio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a iniciar con la lectura de segundo libro de Crónicas, capítulo 16, y vamos a leer los versículos del 7 al 9. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. El tema del que hoy vamos a considerar, hermanos, es no perdamos de vista nuestra relación con Dios. Nosotros acabamos de leer en los versículos del 7 al 9 y vemos que el rey Asa fue un buen rey de Judá. Reinó 41 años, tuvo paz por mucho tiempo, más de 11 años tuvo paz en su reino, hizo lo bueno, hizo cosas favorables para su nación, porque depuso a su propia madre de su dignidad, debido a que ella era idólatra, quitó los altares de otros dioses y condujo a su pueblo, a la nación de Judá, a buscar a Dios. Para entrar un poco más en contexto, hermanos, vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículos de 2 al 4. Segundo libro de Crónicas, 14, del 2 al 4. Dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Estas palabras, hermanos, que están escritas, se deben a que anteriormente a esto, el pueblo de Etiopía los había atacado. Eran más de 1 millón de personas los etíopes que estaban en contra de ellos, y Judá solamente contaba con 580,000 personas o soldados. Esto es casi el doble. Pero ¿qué es lo que hace el rey Asa? Vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, igual en el capítulo 14 y el versículo 9, qué es lo que hace el rey Asa. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1 millón de hombres y 300 carros, y vino a Samaria. Y clamó, en el versículo 11 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Hermanos, después de esta oración, Dios es maravilloso, siempre actúa de una manera poderosa a favor de las personas que creemos en Él. Lo que pasó es de que entre ellos mismos se destruyeron. Dios destruyó el ejército invasor de más de 1 millón de personas y fue librada el pueblo de Dios. Aunque Asa fue un buen rey y en sus últimos años su fe se debilitó. Él enfermó y en su enfermedad dice la Biblia que no buscó a Dios, sino a los médicos. De manera adicional no está esta parte, pero la vamos a leer en segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 16:12. Dice:
no va a aparecer en la pantalla, pero vamos a leerlo. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Esto qué significa, hermano? Significa que es malo que nosotros busquemos la ayuda de un médico o ayuda de otro tipo cuando tenemos dificultades. Por supuesto que no, eso no es malo. Lo que sí es verdaderamente malo es que nosotros no consultemos a Dios antes de tomar alguna decisión, de que nuestro corazón nos incline a buscar la voluntad de Dios cuando tenemos una dificultad, que antes de ponernos de rodillas y buscar la dirección de Dios, nosotros consultemos a otras personas para salir de los problemas en que nos encontramos. Eso sí es lo malo. Reflexionemos, hermanos, y meditemos qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Los libros de Reyes y Crónicas tienen una gran similitud, en muchas maneras son paralelos. Esto nos enseña que Dios nos quiere dar una enseñanza reiterada. Reyes es visto desde el punto, o más bien es considerado desde el punto de vista de los hombres, mientras que Crónicas se considera el punto de vista de cómo Dios lo ve. Reyes fue escrito poco después del principio de la cautividad de Judá a Babilonia y Crónicas fue escrito después del regreso de esa cautividad. Reyes probablemente fue compilado por el profeta Jeremías, mientras que el libro de Crónicas fue escrito por el sacerdote Esdras después del regreso del cautiverio a Babilonia para animar al pueblo de Dios a reconstruir el templo. Regresando a la historia del rey Asa, Dios le envía un nuevo mensaje de un profeta para ser amonestado. Vamos a leer en segundo libro de Crónicas 15, 1 y 2. Segundo libro de Crónicas 15, 1 y 2. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y nuevamente a través de un varón de Dios, Asa, en lugar de aceptar la amonestación, la amorosa corrección del profeta Hanani, de Dios a través del profeta Hanani, se enojó y lo echó en la cárcel. Hermanos, así también nosotros debemos ser dóciles al escuchar la palabra de Dios. No porque tengamos muchos años en el cristianismo, porque conozcamos de Dios desde hace mucho tiempo, debemos confiarnos, sino debemos de tomar ejemplo del rey Asa, que durante 41 años fue rey e hizo cosas muy buenas en el principio de su reinado, pero al final de sus años su fe se debilitó e hizo cosas que no le agradaban a Dios. Lo mismo pasó con Salomón, si nosotros recordamos, al principio de su reinado, él escribió el libro de los Proverbios y hay muchas cosas muy grandes reveladas por Dios de cómo Dios se manifestó en él y cómo Dios le dio una grande sabiduría como ninguna otra persona la había tenido. Sin embargo, en sus posteros tiempos, en los últimos días de su vida, él escribió el libro de Eclesiastés y podemos notar un gran contraste, una gran diferencia del libro de Proverbios, victorioso, confiando en Dios, y un libro de Eclesiastés en donde él muestra un gran desagrado o sinsabor de la vida porque había descuidado su fe. Él había perdido de vista tener la relación con Dios. Nosotros debemos de igual manera, hermanos, no perder de vista nuestra relación con Dios, aunque tengamos muchos años. Las cosas pueden ser muy diferentes al inicio y al final de nuestra vida. Y casi para concluir, vamos a considerar lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios 9, 26 y 27. Dice, así que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien da golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. Pablo, hermanos, todos sabemos lo que hizo Pablo a través de Dios, hizo cosas maravillosas y poderosas y le fueron revelados grandes misterios a través de su palabra. Pero él, a pesar de todo lo que Dios había hecho en su vida, él decía que no descuida su palabra, no sea que después de tanto tiempo vaya a ser él reprobado.
Lo mismo nosotros, hermanos, no perdamos de vista nuestra relación con Dios, no nos sintamos confiados porque tengamos muchos años. Finalmente consideremos lo que le dice Dios a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. Dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Hermanos, para concluir, pues reflexionemos en esto. No perdamos de vista nuestra relación con Dios. Y vamos a finalizar con una oración. Dios, te agradecemos porque tú siempre nos hablas y nos muestras el camino por el cual tenemos que seguir, Dios, y nos dices las cosas que no te agradan para no transitar por allí y que hagamos las cosas que son de tu agrado, Dios. Ayúdanos que tu Santo Espíritu, Señor, nos recuerde en todo momento que no debemos de perder de vista nuestra relación contigo, Dios, porque si nos confiamos podemos extraviarnos y al final perdernos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén.